visiten la iglesia del Señor en este día. Bienvenidos sean todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y considerar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vivimos en una generación maligna y perversa, una generación que tiene como principal propósito alcanzar la felicidad a través del materialismo y a través del placer de la carne. Sin embargo, aunque buscar la felicidad es una gran meta, debemos reconocer que las cosas de este mundo no pueden lograrla, no pueden alcanzarla. ¿Nos gustaría ser felices de verdad en esta tierra, en este mundo? Quisiera que consideráramos, hermanos, al hombre feliz del Salmo 1. La Escritura, hermanos, nos habla de este hombre, y este hombre vivía de cierta manera, y es muy importante considerar cuál era su forma de conducirse aquí en este mundo. Capítulo 1 de Salmo, versículo 1, dice así: bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el hombre del cual queremos en esta mañana reflexionar. El hombre feliz del Salmo 1. La palabra bienaventurado, como se describe aquí, bienaventurado el varón que. La palabra bienaventurado significa dichoso o feliz. Por eso digo que este es un hombre feliz. Sin embargo, hermanos, esta palabra expresa mucho más que una simple emoción o un simple sentimiento. Bienaventurado implica una plenitud de vida, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, sean estas buenas o sean malas. Él siempre es feliz, él siempre vive una vida plena en ese sentido. Eso es bienaventurado. Implica una sensación de paz, de satisfacción y de alegría. ¿Y cómo podemos obtener esta felicidad de la cual habla aquí el salmista? Bueno, tenemos que considerar lo que este hombre hacía y lo que no hacía. Podemos ver, hermanos, primeramente que este hombre que fue bienaventurado, dice la Escritura, no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? No anduvo en consejo de malos. Un consejo es la opinión o es un parecer que una persona da o que recibe acerca de cómo debe de ser su conducta futura. También es sinónimo de sugerencia o recomendación. Este hombre fue bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos. Fue feliz. Esto le trajo dicha en su vida. Los padres, por ejemplo, procuramos siempre dar buenos consejos a nuestros hijos. No nos cansamos cada día de darles consejos para que les vaya bien, para que sean felices. Hay hijos que son sabios y ponen atención a los consejos y los hacen suyos y los ponen en práctica en sus vidas. Y hay otros hijos que no, que así como les dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 13, versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, ese no escucha las reprensiones. Así pasa muchas veces, pero el consejo ahí está. Lamentablemente, hermanos, los consejos no siempre proceden de personas que buscan lo mejor para nosotros. Por lo general, los padres siempre van a desear lo mejor para los hijos, pero muchas veces esos consejos proceden de personas no buenas. Sí. Muchas veces, como dice el salmista David, los consejos proceden de los malos. De los malos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Quiénes son?
Esta palabra, hermanos, que se utiliza aquí en el Salmo 1 como malos, literalmente significa despegados de Dios. Es decir, que estos malos no necesariamente tal vez sean criminales o sean delincuentes o sean unos maleantes de lo peor. Simplemente son personas alejadas, separadas de la voluntad de Dios. Esos son los malos. Puede ser que uno de estos malos sea, digamos, un fiel esposo. Puede ser que sea un buen ciudadano, o sea un buen vecino, sea un buen trabajador. Tal vez uno de estos malos no sea peleonero, no sea borracho, pero es malo porque vive su vida sin Dios. Es malo porque vive sin respetar la palabra de Dios, sin obedecer a su voluntad, sin considerar, digamos, el juicio de Dios y la eternidad. Estas cosas no son de su interés. Él vive despegado de Dios. Eso es a lo que se refiere aquí con malo. Sí. Yo creo que todos queremos ser felices en esta vida. Yo creo que todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien y sean felices el día de mañana. Bueno, la Escritura nos exhorta a imitar a este hombre del Salmo 1 que no anduvo en consejo de malos. Sí. Y es que, hermanos, no porque ellos a veces vivan bien, materialmente hablando, o porque sean hombres o mujeres exitosos en lo secular, o tengan fama o poder, quiere decir que sus consejos siempre van a ser buenos. Sí. ¿Quiere decir que nosotros debemos buscar sus consejos y andar en ellos? No. No. Si los malos viven vidas despegadas de Dios, si ellos tienen valores diferentes a los nuestros, si tienen metas diferentes, estándares diferentes y preocupaciones diferentes a las que nosotros tenemos, si ellos no creen en Dios como nosotros, si no creen en el juicio venidero, si no creen en el cielo y el infierno, en los principios de moralidad que Dios ha establecido, en la salvación que el Señor ofrece, si ellos no piensan igual que nosotros, porque ellos viven alejados de Dios, hermanos, ¿por qué entonces vivir de acuerdo al consejo de ellos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué buscar los consejos para vivir en ellos? No. Si nosotros queremos ser felices, no debemos andar en consejo de malos, dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 1, dice la Escritura: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Sí? No de mí. Andan buscando el consejo allá afuera, allá con sus amigos, allá con sus conocidos, con las personas, hermanos, que viven separadas de Dios, que no tienen las mismas metas que nosotros, los mismos objetivos, las mismas prioridades de vida, y allá, dice el Señor, allá andan buscando consejo. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mí, no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Sí. Punto número 1, hermanos, para ser feliz como este hombre, no debemos buscar consejo en los malos. Pero también dice la Escritura que este hombre no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Y aquí la palabra pecadores se refiere a aquellos que viven en la práctica continua del pecado, aquellos que viven entregados al placer pecaminoso. Podemos decir que estos son los que menciona el Señor Jesucristo, que van por el camino espacioso que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir estar en camino de pecadores? Esto implica identificarse con ese grupo de personas. Eso implica asociarse con ellos.
Ellos viven así. Así han aprendido, así les ha gustado, así han querido vivir en la práctica continua de toda clase de pecados. Usted quiere ser feliz, no se identifique con esas personas, no se asocie con ellas cuando hacen lo malo. Sí. Este hombre del Salmo 1 es dichoso, es feliz precisamente porque nunca hizo tal cosa. Aun cuando el pecado, hermanos, pudiera ser atractivo, aun cuando el pecado pudiera ser placentero, porque lo es. A veces queremos nosotros poner en la mente de los hijos o de los jóvenes que el pecado es bien desagradable, que es repulsivo, que es algo totalmente que no les va a gustar para nada, pero no es así. No, el pecado es placentero y es agradable muchas veces, pero es temporal. ¿Sí? Así como Moisés, hermanos, Moisés dice la Escritura que tuvo mucho de más valor para él sufrir los vituperios de Cristo que los placeres temporales del pecado. Él no quiso disfrutar de esos placeres temporales, que los tenía accesibles en su vida. Él tenía todo el poder de disfrutar de lo que él quisiera siendo el hijo de la hija de Faraón, pero no quiso. Tuvo por mayor placer el vituperio de Cristo. A veces, hermanos, el pecado pudiera ser atractivo y placentero. A veces el pecado pudiera ofrecer riquezas y ganancias. A veces uno puede recibir invitaciones continuas a participar con esas personas, a asociarse con los pecadores. Pero no debemos estar en el camino con ellos. Sí. Cuando ellos se juntan para pecar, los cristianos no debemos de estar allí. No debemos. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientas. Y si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ese es el punto, hermanos, que estamos hablando nosotros del hombre feliz. Un hombre que no estuvo en camino de pecadores. Probablemente recibió invitaciones, ven, vamos a hacer tal o cual cosa. Mira, nos va a ir bien. Vamos a llenar nuestra casa de riquezas. Él dice, no, yo no voy a andar con ustedes. Yo no me voy a asociar con ustedes. Sí. Cuán importante es aprender a elegir bien. Sí. Dice aquí, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. En nosotros está la facultad de elegir o no elegir, de consentir o no consentir. Dice, no lo hagas, hijo, no lo hagas. No en base a una apariencia deslumbrante o de placer o a corto plazo es que nosotros tenemos que elegir. Tenemos que elegir, hermanos, siendo sabios y estando conscientes de todos los efectos y de todos los perjuicios que obtendremos a largo plazo. Tenemos que aprender a ver más allá. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ver los efectos de una mala decisión, las consecuencias, todo lo que va a venir por delante, si hace o cual cosa, si se asocia con tales personas, si anda con ellos. A veces dicen los muchachos, es que yo no voy a hacer nada malo, nada más ando con mis amigos. Pues sí. ¿Y sabe las consecuencias de ello?
¿Sabe lo que puede pasar, lo que puede producirse después? ¿Quiere ser feliz? Evite a los pecadores, evite a aquellos que le inciten a hacer cosas que usted sabe que son malas. Evite sentirse atraído por sus malos procederes. No esté con ellos. No desee estar con ellos. Hay un dicho popular en México que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? No la mató, no le encajó el cuchillo, no, literalmente no le quitó la vida, pero anduvo ahí con él ayudándole de alguna manera. Igualmente es culpable. Dice en Proverbios capítulo 4, verso 14, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Tú sabes que ellos andan por ahí, tú sabes que esas son sus actividades, tú sabes que no andan bien. No vayas por esa vereda, no vayas por ese camino. Dice, deja esa vereda. No pases por ella, apártate de ella, pasa. 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Pon distancia de por medio. Es que son mis amigos ahí del vecindario, son mis compañeros de la escuela, me invitan a ir a tal lugar. Dice la Escritura, no vayas. No vayas. Estar en camino de pecadores implica que esos amigos, tarde que temprano, te harán caer. Aunque uno diga, no, yo no lo voy a hacer, tarde que temprano. Sí. Para muchos jóvenes, por ejemplo, les resulta exagerado que les digan que sus amigos los pueden tentar a hacer algo malo. Qué exagerado, papá, qué exagerada, mamá. Yo no voy a hacer nada. Allá ellos, yo no. Sí, así lo ven. Otros, con tal de no ser rechazados por sus amigos, por ese grupo, ¿verdad? Ahí andan con ellos y no los confrontan. Cuando escuchan sus planes o cuando ven las acciones, las cosas que ellos hacen y no les dicen nada. Sí. No quieren sentirse apartados. Ellos quieren sentirse parte del grupo. Eso no está bien. Hay otros más que no quieren reconocer que se pueden meter en graves problemas por andar en malas compañías. No nos va a pasar nada. Tristemente, hermanos, la cárcel y el panteón está lleno de aquellos que estuvieron en camino de pecadores. Sí. Aquellos que decidieron asociarse con los pecadores y que les advirtieron. Les dijeron una y otra vez, no hicieron caso. No me va a pasar nada. Qué exagerado, no tiene nada de malo. Yo me porto bien. ¿Dónde están ahorita? Muchos de ellos, hermanos, están muertos ya. Muchos de ellos están purgando una condena en prisión. Sí. A eso les lleva a juntarse con esa clase de compañías. Por eso dice la Escritura, ¿quieres ser feliz? Mire este ejemplo, no estuvo en camino de pecadores. Quienes estén en ese camino deben de apartarse urgentemente de él. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que venga la desgracia y la desdicha a su vida. Los padres debemos estorbar a nuestros hijos hasta donde nuestras fuerzas lo permitan. Porque son nuestros hijos y sabemos que les va a ir mal andando así, de esa manera y con esas compañías. Tenemos que estorbar.
Tal vez llegará un momento en que ya no podremos hacerlo, pero mientras, al menos mientras vivan en casa con nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para apartarlos de ese camino. Pero continúa diciendo, hermanos, el salmista, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es uno que se burla, o se mofa, o ridiculiza algo o alguien. Y particularmente en la Biblia, los escarnecedores se deleitan en burlarse de Dios, en burlarse de su palabra, en burlarse de sus mandamientos. A los escarnecedores les importa un comino la voluntad de Dios. Ellos hacen alarde de sus malas obras. Ellos se sienten orgullosas de ellos. Dice en Proverbios 21-24, escarnecedor es el hombre, es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Se siente bien orgulloso de ser la clase de persona que es. Hace alarde de ello. Dice el Proverbios 29, versículo 8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Sentarse en la silla de los escarnecedores quiere decir que esa persona allí sentado es uno de ellos, es igual que ellos, que comulga y que participa con ellos. Eso es estar ahí sentado. Sí. Uno cuando llega a un lugar, hermanos, y se sienta, por lo general es para quedarse allí, al menos por algún tiempo. Alguien llega a este lugar, por ejemplo, entra y se sienta para quedarse aquí en la reunión y para participar con nosotros en esta reunión de la iglesia. Está aquí sentado. Pero sentarse en la silla de los escarnecedores es para estar ahí con ellos y para participar con ellos. Ese es el punto. Para hacer lo que ellos hacen. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, nunca jamás se siente en esa silla maldita, en esa silla de escarnecedores. No ande con ellos, no haga lo que ellos, no se identifique con ellos. Dice el capítulo 19, verso 29 de Proverbios, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Sí. Hermanos, note usted, hermanos, cómo hay un progreso en las cosas, cómo hay un progreso en el desarrollo del pecado y un progreso en las amistades que se mencionan aquí en este Salmo capítulo 1. Primero se camina escuchando el consejo de los malos. Pero hay muchos que no simplemente hacen eso, sino que van más allá todavía. Se detienen. Está allí en el camino de los pecadores. Y terminan finalmente sentándose con ellos, siendo uno de ellos. Una cosa es oír nada más los consejos. Otra cosa es estar allí con los que andan haciendo lo malo. Pero otra cosa muy diferente es sentarse con ellos, hacer lo mismo que ellos y ser parte del grupo de ellos. Hay una progresión. ¿Sí? Hay una progresión y cuidado con esto, hermanos. ¿Sí? Cuidado. Así se empieza y así se termina. El hombre bienaventurado no hace ninguna de las tres, ni siquiera escucha el consejo de ellos. Mucho menos los acompaña en sus procederes y mucho menos hace lo que ellos hacen. Y hay una progresión de amistades también. Primero se empieza con aquellos que aunque no son delincuentes, pero viven despegados de Dios sin tomar en cuenta a Dios. Después, hermanos, hay una progresión
con esas amistades y anda con los que viven habituados a la práctica del pecado. Y finalmente con los que de forma descarada y sarcástica se burlan de Dios y de su palabra. Sí. Ni nosotros ni nuestros hijos deberían desear estar con esta clase de personas. Jamás, hermanos. Nuestros hijos ni nosotros deberíamos desear hacer lo que ellos hacen o andar con ellos en sus actividades. Por ninguna razón deberíamos sentir en nuestro corazón el anhelo de participar o de asociarnos con ellos. Dice Proverbios 3:31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No hay nada que envidiar de ellos. Dice el verso 1 del capítulo 24, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Dice el 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Dice el 24:20, porque para el malo no habrá buen fin. No habrá. Y la lámpara de los impíos se apagará. Así que si tú andas con ellos, tú te asocias con ellos, tú participas con ellos, no habrá buen fin para ti. Tu vida estará llena de desdicha, de desgracia. Echarás a perder todas las bendiciones que tienes. La vida, la salud que Dios te da. Las bendiciones que de Él recibes cada día, todo será derrochado, desperdiciado, viviendo de esta manera. ¿Cuál hijo pródigo? Pero, hermanos, también podemos aprender de este hombre feliz del Salmo 1, que él encontraba delicia en la ley de Jehová. ¿Sí? Había cosas que este hombre no hacía. Pero también, hermanos, su felicidad era producto de lo que él sí hacía. ¿Sí? Cosas que le traían gran bendición a su vida. Y una de estas cosas era precisamente encontrar delicia en la ley de Dios. Y esto es algo muy importante porque muchas personas cuando oyen la palabra ley, piensan en algo que les limita, en algo que les restringe, en algo que les impide hacer ciertas cosas. Son muchos los que tienen una perspectiva negativa de las leyes o de las reglas. No les gustan. No quieren estar sujetos a una ley. Lo ven con malos ojos. Sí. Y esa es una lección muy básica, hermanos, pero no por eso poco importante. Si queremos también ser bienaventurados, nuestra mente no debe estar enfocada en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Nuestra mente debe de estar enfocada en la ley de Dios. Sí. Meditar de día y de noche en ella, hermanos, no quiere decir que literalmente no dormiremos y que debemos estar repitiendo textos de la Biblia. Quiere decir, hermanos, que cada acción de su vida y cada motivo de su corazón se encuentran perfectamente alineados a la ley de Dios, que los ha hecho una regla de vida, que debemos de estar meditando regular, consistentemente en la palabra de Dios. Y no solamente estar meditando en ella, hermanos, de vez en cuando. Debe ser algo continuo en nuestras vidas. Algo constante. Cuando una persona comienza a perder esta regularidad, comienza a perder esta consistencia, por consecuencia comenzará a alejarse de Dios. Sí. Cuando no está en su corazón la ley del Señor, su palabra, y por lo tanto no medita en ella de una forma regular y constante, esa persona comenzará
alejarse del Señor. Cuando dice, no tengo tiempo para la lectura de la palabra en mi casa. Cuando dice, no tengo tiempo para la oración. No tengo tiempo para asistir a los estudios bíblicos. Entonces, su corazón, hermanos, comenzará a perder ese gozo y ese deleite que experimentaba al vivir para Dios. ¿Sí? Tenemos que encontrar delicia en la palabra, en los mandamientos del Señor. Si usted los lee, si usted los entiende, si usted comprende la naturaleza de ellos y el beneficio que hay en aplicarlos, en obedecerlos, en seguirlos, usted va a encontrar delicia. Usted no lo va a sentir como algo gravoso, no lo va a sentir como una carga pesada, difícil de cumplir los mandamientos del Señor, no. Medite en ellos, medite el porqué de las cosas, entiéndalos y usted con gozo, con gusto los guardará. En Josué capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Será bienaventurado, ¿sí? Pero no es un oidor olvidadizo. Esto es algo bien importante, hermanos. ¿Cómo este hombre encuentra deleite en la ley de Dios? Bueno, otra vez, en su ley medita de día y de noche. Ese hombre, hermanos, medita, y meditar significa ponderar, reflexionar profundamente, tener un pensamiento continuo. Es decir, que este hombre tiene una mente enfocada en Dios, una mente enfocada en su palabra, en las Escrituras. Estas siempre se encuentran en su corazón, siempre. Y esto es algo bien importante, hermanos. Como decía ahorita, estos versículos significan que debemos meditar regular, consistente y constantemente en la palabra de Dios. Y no solamente hacerlo de vez en cuando, hacerlo un hábito continuo en nuestra vida. Sí. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué. Sí. Ahí está, ¿verdad?, lo que Josué tenía que hacer. Y ahora él iba a ser responsable de este pueblo y de introducirlo a la tierra prometida. Pero algo bien importante era meditar de día y de noche. Es decir, hacer una práctica continua y constante, la meditación en la ley de Dios para poder guardarla. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos en nuestro corazón la ley del Señor, difícilmente vamos a meditar en ella y difícilmente la vamos a estar practicando. Sí. Y difícilmente nos irá bien. ¿Qué produce en el hombre feliz, hermanos, todas estas cosas? Dice el versículo 3 del Salmo 1. ¿Qué produce en el hombre feliz todas estas cosas? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el producto, hermanos, de andar como este hombre andaba. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El resultado es que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, lo convierte en una persona sumamente fuerte, una persona llena de vida, una persona imposible de ser movido, una persona sumamente productivo y fructífero.
una persona útil para Dios. Y por si fuera poco, hermanos, todo esto, producto de su vida, de su conducta en este mundo, le hace próspero. Sí, próspero. Y tal vez no precisamente, hermanos, le va a hacer rico en lo financiero, aunque Dios da la prosperidad también para vivir en esta tierra, pero le va a hacer próspero en lo moral, próspero en lo espiritual, próspero en lo social, próspero en el área doméstica, en nuestro hogar, próspero en lo fraternal y próspero eternalmente hablando. Sí. Por eso, hermanos, este hombre es feliz. Por eso es bienaventurado, por eso es dichoso. La clave está, hermanos, en alejarse de las cosas de este mundo que nos llevan a la perdición, alejarse del pecado, alejarse de los burladores, de aquellos que nos están tal vez tratando de persuadir a que participemos con ellos en cosas malas, de los malos consejeros, alejarse, hermanos, de aquellos que no tienen temor de Dios y meditar en su palabra, reflexionar en ella día y de noche, constantemente poner la palabra de Dios en nuestro corazón para ponerla en práctica en nuestras vidas. Y seremos fuertes. Podrán venir tal vez situaciones duras a nuestra vida, dificultades, tempestades, pero seremos como esos árboles que están ahí. Nada los mueve. Verdes, frondosos, llenos de vida, que producen toda clase de frutos buenos. ¿Quiere ser usted también bienaventurado? ¿Quiere ser dichoso, feliz en este mundo? Puede hacerlo. Y algo bien importante, hermanos, hoy en día, ¿verdad?, en este tiempo en el cual nosotros estamos, es el obedecer el Evangelio. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Comience obedeciendo el Evangelio. Comience haciendo lo que el Señor ha establecido para recibir el perdón de sus pecados. El Señor ya vino y murió por nosotros en la cruz, y como mencionaba el hermano Eliseo en la oración, tenemos que hacer algo nosotros para beneficiarnos de ese sacrificio. Sí. El Evangelio revela estos términos sencillos que nosotros tenemos que obedecer. Si usted ha oído ya por algún tiempo la palabra de Dios, si usted entiende su condición espiritual, crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón, confiésele con su boca, arrepiéntase de sus pecados y sea bautizado. Y después comience una vida así como la de este hombre feliz del Salmo 1, apegada a los mandamientos de Dios, meditando cada día en ellos, deleitándose en la palabra del Señor y viendo lejos del mundo, lejos del pecado, viviendo una vida de santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, hermanos, amigos, por su atención prestada a este mensaje. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.